En los que os acordáis que ayer os preguntaba, en la meditación de la tarde, que a veces hay necesidades que no están satisfechas, que sentimos cierta insatisfacción, pero que vivimos en una cultura y en un mundo que nos invita a crearnos falsas necesidades. Y también os adelantaba que lo que me gustaría es compartir con vosotros esa distinción cristiana entre cuerpo, mente, espíritu, para entrar en lo que es el misterio del amor y de la libertad. En primer lugar, hay que decir que en la revelación cristiana Dios no desprecia el cuerpo. Todo lo contrario, Él es el creador del universo, Él es el que crea la materia y de hecho el mismo Dios se une al cosmos y se hace materia en el hombre. Y por tanto el cosmos está lleno de belleza porque es un reflejo de la mente divina. Es decir, el cuerpo humano es sujeto de belleza, es bueno en sí mismo. Despreciar lo creado es despreciar al creador. Fijaos que los que somos veteranos en esta casa agradecemos pues todas las reformas que se han hecho. La capilla todavía no está reformada, pero en las habitaciones hay un suelo nuevo, hay unas ventanas de calidad, hay aire acondicionado. Cuando alguien pone interés, buen gusto, yo sé que a muchas señoras, ahora una de las carreras que están más de moda es la carrera de decoración de interiores. De hecho, bueno, pues se ve que gusta mucho y hay de todo, ¿no? ¿Vosotros no pensáis que Dios haya puesto y haya hecho, a la hora de pensar en el ser humano, que no haya puesto todo su esfuerzo, toda su capacidad de hacer belleza? Lo mismo que hace un atardecer lleno de belleza o que hace la fuerza del océano un golpe de belleza, que no lo va a hacer también con el ser humano. Y por tanto, fijaos que nosotros somos la religión de la encarnación. En el libro del Génesis, Dios dice que el ser humano, el hombre, fue hecho del barro de la tierra. Por tanto, ese barro es la materialidad, el primer componente de la humanidad. Un barro que recibe el aliento divino y se convierte en humano. Ya casi que no la miréis más, porque se me está yendo la pinza y si no se ha grabado, no se ha grabado. Luego ya está, porque es que no voy a poder predicar. Entonces es inútil. Si no sale, no sale y ya a la próxima saldrá bien. Es que estamos aquí con el directo y claro, esto tiene sus aquellos, ¿no? Antes no era tan complicado, ahora ya es complicadísimo lo del directo. Conclusión. Durante muchos siglos, cierta teología cristiana tuvo una influencia de la filosofía griega y de hecho una influencia positiva, pues hablamos de materia, hablamos de cuerpo, alma, hablamos de forma, sustancia, accidentes. Pero hay una corriente filosófica que es el platonismo, y Platón era un señor que enfatizaba lo espiritual y tendía a menospreciar lo material. De hecho, se llegó a decir que el cuerpo era la cárcel del alma. Y de hecho, todavía en algunas generaciones se nos sigue diciendo que lo corporal es malo. Claro, y con el correr de los siglos, pues algunas corrientes filosóficas como el maniqueísmo o el gnosticismo llegaban a condenar la materia y decían incluso que Jesucristo no pudo tener un cuerpo real, porque como la materia es mala, el principio material es lo malo, el principio espiritual es lo bueno, y como el Señor efectivamente a veces dice la carne es débil y el espíritu es fuerte, habría que pensar que la carne en el idioma bíblico no es tanto la chichilla, ¿no? la hormona o el músculo, sino que la carne es el conjunto de vivencias históricas, eso es la carne, el conjunto de vivencias históricas, las cosas que yo he vivido en mi dimensión humana. El Verbo se hizo carne y sí, tomó la materia del cosmos
y no dejó de ser el Verbo de Dios, con una naturaleza eterna, que es la divina, y con una naturaleza corporal, que es la humana. Por tanto, primera idea, la gente de la calle piensa que la Iglesia Católica es enemiga de comer, de experimentar placer, del sexo, porque pensamos que todo eso es malísimo. Y dices, no, ordenadamente y en función de aquello para lo que ha sido creado, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y por tanto nosotros no somos partidarios de esas filosofías que desprecian lo corporal. De hecho, yo recuerdo haber leído algún libro antiguo, del siglo XIX, que hablaba para los religiosos de una virtud que era la santa inmundicia. Claro, la santa inmundicia era que, como cuidar al cuerpo era pecado, no te lavabas nunca. Claro, imagínate el clarinete que dabas a 2 metros de distancia, ¿no? O sea que no te podían hacer un ser humano que no se lava en un año. Bueno, pues claro, efectivamente. Nosotros nos percibimos como seres corporales. Es decir, que a través del cuerpo conocemos la realidad. De hecho, ya en el vientre de nuestra madre experimentamos placer, dolor, y de hecho nosotros no elegimos ver, oír, sentir el tacto, saborear, olfatear. Son los sentidos corporales que nos permiten interactuar con la realidad. Y por tanto creo que esto es muy importante, porque sin esa dimensión corporal no podemos realizar nuestro proyecto de ser humanos. De hecho, cuando nos falta un sentido físico, pues efectivamente da lugar a una verdadera enfermedad. Una persona que no puede ver, una persona que no puede oír, una persona que ha perdido la sensibilidad. Y por tanto creo que, en primer lugar, yo quisiera con vosotros dar gracias a Dios porque nos ha hecho corporales, no somos ángeles. Y es bonito pensar, bueno, pues que el Señor nos quiso así. Y bueno, efectivamente todos tenemos una dimensión, como todo lo material, una dimensión muy, muy física, en el sentido, pues tenemos unos átomos, unas moléculas, unas células. Estas células dan lugar a órganos, los órganos dan lugar a sistemas. Hay una dimensión como muy mineral, una dimensión en el ser humano también muy biológica, una dimensión muy animal, y todo ello es visitado, es embellecido por la dimensión espiritual. Fijaos que a veces hay actitudes o dimensiones que son corporales y que tenemos que entenderlas. Fijaos, una de las cosas que a mí misma me impresionó, un compañero mío de primero del seminario, un chaval buenísimo, que empezó a los pocos meses de entrar, empezó pues a distraerse mucho, a sentirse muy frágil. Bueno, por hacer la historia corta, entró en un proceso, digamos, como, no sé si depresivo o lo que fuera, y es que le faltaba litio. El litio es un elemento mineral y en cuanto le dieron la dosis correspondiente de ese elemento, recupera su humanidad y la gestión de su propia humanidad. Y por tanto, siguiente idea o siguiente cosa que quiero que consideremos en la presencia del Señor, es verdad que existen ciertas conductas que nacen de nuestra dimensión corporal y que no tienen que ser catalogadas moralmente. Tener hambre, experimentar miedo e incluso experimentar una atracción en un momento concreto por alguien. Y hay gente que se asusta de esto. ¡Ay, qué débil soy! Que quiero ayunar y siento hambre. ¡Ay, qué débil soy! Que veo una injusticia y me revuelvo por dentro. Y claro, no podemos extrañarnos ni cuestionar nuestra valía personal porque experimentemos nuestra humanidad en fragilidad. Es verdad que todo esto está llamado a ser gobernado por la libertad, pero incluso cuando esa libertad no se puede ejercer, o queda disminuida, o queda anulada,
No por eso somos mejores o peores personas, porque somos frágiles. Mirad, una cosa frágil es una cosa susceptible de romperse. Dios pudo decir en la Biblia, Dios creó al hombre del hierro de la tierra, de la piedra de la tierra, del roble de la tierra. Pero dijo barro. Y el barro es algo que se rompe. El barro es frágil, el barro se desgasta. El barro, cuando lo sometes a una presión excesiva, se fractura. Y es que Dios quiere que seamos así. Cuando empezó a aparecer hace años pues las enfermedades depresivas, etcétera, al principio la gente consideraba que era como una limitación no tanto física cuanto personal. Y dices, oye, no, es que la vida me cansa. Esto no me hace mejor o peor persona. Y así siempre, fijaos, en la Iglesia hemos distinguido entre lo que son los actos humanos y los actos del hombre. En primer lugar, los actos humanos son los actos que hacemos con plena conciencia, elegidos por nosotros mismos. Esos son los actos humanos. Los actos del hombre son aquellos que son como consecuencia de nuestra naturaleza biológica, fisiológica, y no tienen ninguna connotación moral. Porque, atención, y esta frase es muy importante, lo que no se elige no es responsabilidad nuestra. Si yo me caigo de la bicicleta porque soy torpe, no puedo decir qué tonto soy. Si ronco por la noche, pues ronco. Yo no elijo roncar. Son cosas que nacen solas, que yo no las busco. Y este principio es fundamental porque hay mucha gente como que se desprecia, se maltrata, pues porque es humano. De hecho, hay una frase muy bonita cuando dices, mira, es que esta persona es muy humana. Es bonito decir eso. Una persona muy humana es una persona que se hace cargo de las cosas más materiales sin que le importe nada. De hecho, cuando estos retiros, por ejemplo el de Maús, ¿no?, que hay que organizar servicio, pues cuartos de baño, comedor, dices, bueno, a veces las cosas más materiales son las que valoramos menos. No, a mí me toca organizar, dices, bueno, pues a mí que me toque lo que sea. No me da. Nada es mejor ni peor. Y por tanto, creo que esto, contar con que Dios me ha hecho así, y a la vez, luego lo veréis, porque no quiero decirlo todo en la primera meditación, entra ese misterio del pecado original que me desequilibra la armonía biológica. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay como dos extremos. Un extremo es, pues, despreciar lo corporal. Despreciamos los defectos, despreciamos los límites. Una persona, pues que a lo mejor pues no habla bien. Una persona que tiene más volumen, porque lo que sea, ¿no? Pues porque eres más gordo, menos gordo, más flaco, más alto, más bajo, porque yo qué sé. Entonces, catalogamos mucho por lo exterior. Y claro, dices, no. Hoy en día, por ejemplo, ¿cómo están floreciendo? Pues gimnasios, en las clínicas de estética, de no sé cuántos, que no digo que no estén bien, ni los gimnasios, ni las clínicas, y bueno, pues te quieras hacer un arreglito, pues tú verás lo que quieras arreglar, pero eso no es el colmo, porque al final hay un culto al cuerpo, hay un culto a la belleza exterior que te lleva a olvidar la belleza interior. Claro, esto da lugar también a otra filosofía, que es que como el cuerpo nada, Dios nos ha hecho así, pues dale a tu cuerpo alegría Macarena, es decir,
todo lo que pide el cuerpo hay que dárselo. Y entonces, claro, si no ponemos límites también a las exigencias corporales, pues y a todo decimos que sí. ¿Tengo hambre? ¿Cómo? Hombre, espérate a la hora de comer. Tengo necesidad de todo lo que me pida el cuerpo. Al final el cuerpo se convierte en un tirano que te domina a ti y no tú a él. Y vemos gente que es muy esclava de sus instintos, muy esclava de sus caprichos. Yo es que no puedo vivir sin un café con leche descremada, sin gluten o sin lactosa a las 10 de la mañana. Bueno, bien. Yo es que tengo que dormir con una almohada viscoelástica que me haga, cuando me tuerzo para allá, me tuerzo para acá, y dices, bueno. Al final, si solo seguimos nuestras necesidades más básicas y más instintivas, nos convertimos en animales inteligentes que al final se rigen por la ley del más fuerte, que es lo que está pasando en la sociedad. Y me decía un chaval que ha estudiado medicina que sabéis que para escoger una especialidad hay especialidades muy reclamadas y hay otras que no. La especialidad más reclamada es la de la cirugía estética. Claro, porque te forras a quitar, a poner, a quitar, en fin, a estirar, a lo que sea, ¿no? Y bueno, pues efectivamente es que hay mucho. Bueno, y esa está, tienes que sacar una notaza. En definitiva, yo ¿a dónde quiero llegar en esta primera meditación? Que Dios nos ama como somos, porque al ser físicos, al ser corporales, somos limitados. Ser material significa estar en un lugar, vivir en un tiempo, no poder realizar todo aquello que no es propio de mi condición humana. Envejezco, me canso, necesito dormir, necesito comer, no soy capaz de todo. Claro, entonces, aquí aparece la gran sabiduría humana, que es aceptar los límites, aceptar que según cronológicamente va desarrollándose mi vida, en algunas cosas tengo que ir a menos. Que no puedo saberlo todo, que no puedo tenerlo todo, que no puedo experimentar todo, que estoy sujeto al paso del tiempo y que hay una especie como de elegancia espiritual de aquel que sabe vivir sus límites sin quejas y sin angustias ni amarguras. Mirad, saber que la vida tiene un final en el tiempo para empezar a vivir en otra dimensión y no por ello dejar de vivir cada instante según mis posibilidades de la hora. Eso permite disfrutar mucho más de la vida, sobre todo cuando tenemos la esperanza de la vida eterna. Además, Jesucristo quiso identificarse con todas las limitaciones humanas. Cuando venga en su gloria, Mateo 26, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda, y el rey dirá: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me hospedasteis, estuve desnudo, me vestisteis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel, vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, con sed y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo estabais haciendo a mí. Fijaos qué bonito cómo Jesucristo se viste de limitaciones. Y más que vestirse, porque te vistes, te pones el vestido, te lo quitas, hace suya las limitaciones humanas porque estas muestran el verdadero rostro del hombre. El ser humano es un ser débil que necesita de los demás para sobrevivir. No olvidemos que lo propio del ser humano es cuidar de los más débiles. Los animales aplastan al débil, el grande mata al pequeño, el jefe de la manada somete a los demás. Nosotros no. Cuidamos la debilidad. Y por eso Jesucristo ama a los niños, Jesucristo ama a los enfermos, Jesucristo ama a los pobres. Porque cuando yo me encuentro con mi limitación, es cuando recuerdo que yo no soy el dueño de mi vida, que mi futuro y muchas cosas no dependen solo de mí, que realmente necesito a Dios y a los demás para ser verdaderamente humano. Y si lo propio del ser humano es cuidar las debilidades, yo te propongo que en la presencia de Dios te preguntes si tú también sabes ser cariñoso, comprensivo con tus debilidades físicas, las que son consecuencias de una humanidad que se va desgastando, con tus cansancios, con tus enfermedades, con esos límites pues que hay. Creo que esto es bien bonito y bien importante porque, claro, ese modelo de la perfección del hombre como aquel que todo lo que quiere lo hace, la perfección del hombre como aquel que no tiene límites, ese modelo del Superman o del Superwoman, ¿no? Esa especie de sueño que se plasma en las novelas o en las películas, ¿no? O incluso en los antiguos mitos griegos del guerrero que era invencible y que nunca se gastaba su vigor. Cuidar mi debilidad, agradecer mi debilidad y encontrarme con Cristo en mi debilidad. Para ser perfecto hace falta aceptar las imperfecciones. Dice el Papa Francisco, literalmente, Dios construye sobre la debilidad. Él no descarta a ninguna persona porque Dios no conoce la cultura del descarte. Él busca y ama a todos, porque en Él todo es amor y misericordia. Cuando leemos la historia de amor entre Dios y su pueblo, pareciera ser una historia de fracasos, pues hasta su Hijo Jesús fue descartado, juzgado, no escuchado, condenado y asesinado. Pero no, esta historia termina con el gran amor de Dios, que de lo desechado saca la salvación. Mi fuerza se realiza en tu debilidad, le dice el Señor a San Pablo cuando se quejaba de un aguijón en la carne. No en la chicha, repito, en la vivencia, ¿eh? Y San Pablo se quejaba de ese aguijón en la carne y decía, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. Hablábamos ayer de amarguras, insatisfacciones, hablábamos ayer de esas necesidades falsas. Pero mirad, hay que saber tener 30, 50, 70, 80, lo que haga falta y las consecuencias de eso. Hace falta saber que a veces me visitará la enfermedad y tendré que pedir ayuda. Hace falta saber que en mi dimensión más humana, más básica, lo corporal es tan bueno
como lo espiritual o lo psicológico. Y que cuando Dios permite que en mi historia haya límites, enfermedades, no es porque me ame menos, no es porque ha previsto para mí un plan. ¿Cuánta gente vemos amargada por el dolor? ¿Cuánta gente vemos amargada? Pues porque sus límites físicos, pues ya, hombre, yo antes podía hacer, yo antes saltaba la comba, yo antes escalaba, pues y ahora no, ahora tienes que ir con una silla de ruedas o tienes que ir con un bastón, o ahora tienes que pedir ayuda para vestirte o para lo que haga falta. Y es que ese momento nos va a llegar a todos. Y yo verdaderamente, fijaos, de lo que más se suele quejar la gente, en general, es de las limitaciones físicas. Y Dios quiere que seamos así. Es verdad que la muerte y la enfermedad como anuncio de la muerte no los quiere Dios. Dios no quiere mi enfermedad. Dios no quiere mi muerte, ni la muerte de nadie. Dios no quiere el dolor. Pero nos hace capaces de dolor, de enfermedad y de muerte al ejercer la libertad. Y en el ejercicio de la libertad, primero en la primera pareja humana que deciden para su descendencia, es decir, el pecado original introduce el pecado y la muerte. Y Dios, que respeta las decisiones humanas, respeta esa primera decisión que afecta a todas las generaciones de atrás. Es como si mis padres están forrados y dice, bueno, pues vamos a vender todo lo que tenemos, todo el patrimonio, nos lo jugamos al bingo y lo perdemos. Pues los descendientes tenemos que asumir esa decisión en el sentido que no hemos podido elegir, nos ha tocado esto. Pero Dios no se goza con el dolor. Dios no quiere la enfermedad. Dios me ha mandado esta enfermedad. No es cierto, Dios no manda ninguna enfermedad. Hija, resígnate que es la voluntad de Dios. A mí me enfada cuando se dice que la voluntad de Dios es esto o lo otro. Otra cosa es que la voluntad de Dios afecta a cómo te estás tomando esa enfermedad, que Él no quiere, pero que permite que suceda. Este es un matiz muy importante, porque realmente lo que hace la gracia divina es interpretar, dar un significado creyente y de amor a cada límite biológico, corporal, que me viene dado. Y bueno, hay personas que se les pone el pelo blanco y dicen, bueno, pues lo dejo blanco, o lo dejo amarillo, o marrón, es que me da igual. Es decir, tú ya verás cómo quieres gestionar los límites que el tiempo te va dando. No, que tengo arrugas, pues te pones crema, no te la pongas, tú verás. Y todo está bien siempre y cuando le des una dimensión cristiana y no te amargues y no te enfades y no andes como porque tengas esas limitaciones. Yo siempre contaré que me impresionó muchísimo una señora muy divertida allí en el norte de España, que una noche que venía a cenar a la casa, y claro, es que era una señora que yo creo que tenía 80 y muchísimos, pero iba como Tina Turner en sus mejores momentos, es decir, minifalda, de piel de leopardo, taconazos, tirantitos, y la verdad con la chichilla colgando por aquí, y claro, al final, digo, como se caiga, yo decía, pues claro, los taconazos, y digo, como se caiga, es que me voy a reír, faltando la caridad, déjame darle la vuelta para reírme, porque, claro, pretender vivir como una catorceañera, cuando tienes un poco más. Es que me lo dijo una señora, ¿sabes cuántos tiene esa? Digo, pues no. Y me cascó la cifra, que era, pasaba de los 80 bastante, pero ya, una niña de 15. Esos señores que se empeñan, a lo mejor, ya con cierta edad, vientre plano y no sé cuántos, de todos a los varones hay una hormona que se nos pone en la grasilla aquí delante y se nos pone el cuerpo de pollo, es decir, que el cuerpo de pollo es el abdomen ancho, las patitas finas, la frente despejada, y hombre, puedes ir mucho al gimnasio y tal, pero el cuerpo de pollo es el cuerpo de pollo, eso no te lo quita nadie. Es decir, bueno, sí, hay gente que lucha mucho y toma estrobióticos y no sé cuántos y tal, para que, bueno, que no digo que hay que tener cuerpo de pollo, vamos, pero que tampoco es lo que hay. En definitiva,
Es que si no digo ninguna tontería ya no soy yo. Entonces, sí me gustaría en esta primera meditación que seas consciente que Dios te pensó eternamente tal y como eres ahora, que Dios te amó y te ama y te amará eternamente tal y como eres ahora, que no maldigas tus límites, que aceptes que el Señor quiere que seas así en el sentido de que quiere que aceptes tu corporalidad, que el cuerpo no es malo, que el gozo no es malo, que el placer físico no es malo, pero el sufrimiento tampoco si lo interpretas desde la fe y lo unes al sufrimiento de Cristo. Porque solo en Cristo crucificado y resucitado tiene significado el placer y el dolor corporal. Solo en Cristo crucificado y resucitado tiene sentido tanto el sufrimiento como el placer. Y creo que es de sabios conocerse y es de sabios ver. Igual que tú ves una obra de Goya, ¿no? Y os acordáis, Francisco de Goya, cuando en esa época que se queda sordo, que pasa un momento depresivo, convulso, hace esas famosas pinturas negras, ¿no? Cuando aparecen las brujerías, y son impresionantes, unos trazos. La obra retrata al autor. Incluso retrata el estado de ánimo del autor. Porque la criatura manifiesta al Creador. Si yo soy un chapuza, haré una chapuza. Si soy delicado, haré una cosa delicada. Pues el ser humano no desdice de Dios. Somos la obra de su creación. Y uno tendrá que decir, bueno, Señor, eso es verdad, pero conmigo te has equivocado. O yo soy la excepción. No. Cuida tu debilidad, acepta tu debilidad, desde la cual se realiza el poder de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.